Hola a todos, bienvenidos una vez más a Contexto Literario. El día de hoy nos corresponde hablar de literatura y en este caso vamos a continuar hablando de la literatura hispanoamericana y vamos a trabajar en dos temas. Uno de ellos va a ser cómo fue esa manifestación del teatro en la época colonial. ¿Cuáles fueron esas otras formas dramáticas indígenas? Vamos a ver algunas obras y por otra parte vamos a estar hablando cómo surgió la épica indígena. No siendo más, pues comenzamos. Bien, resulta que antes de la llegada de los españoles, las comunidades indígenas ya tenían sus propias tradiciones teatrales. En estas manifestaciones podían incluir la música, el baile, la pantomima, iban a utilizar también elementos coreográficos, todos estaban integrados para un fin que era como esos rituales y esas celebraciones comunitarias. Una de las características es su gran colorido y esa escenografía que tenían estas obras teatrales. Tenían un gran impacto tanto visual como emocional de las ceremonias. ¿Cuál era el objetivo de estas tradiciones teatrales indígenas? Era fortalecer esa identidad y unidad social de este pueblo indígena. Eran eventos públicos, reforzaban esa conexión entre los miembros del Estado y su pueblo. Lo realizaban según el calendario preestablecido, siguiendo sus ciclos festivos o rituales. Ahora, vamos a hablar de dos obras representativas del teatro indígena. Una de esas obras va a ser Rabinal Achí, también va a ser conocida como Baile del Tún. Pero, ¿qué significa Rabinal Achí? Esta se traduce como el varón o el señor del Rabinal. Rabinal es una referencia a una región o a un grupo étnico específico. Y Achí significa varón o señor en la lengua maya. En cuanto a la palabra baile, se refiere a esa combinación de drama y danza, por lo tanto va a incluir elementos teatrales como coreográficos. ¿Qué quiere decir la palabra tún? Es un tambor sagrado cuyo sonido es una parte fundamental de las ceremonias mayas. Ahora, en el siglo XIX, un abad francés escuchó la historia de esta obra, el Rabinal Achí, contada por un indígena. Reconociendo su importancia, Abad solicitó a un especialista en lenguas mayas que lo tradujera al francés. Más tarde, en el siglo XX, la obra fue traducida del francés al español por un escritor, lo que permitió su difusión en un mundo hispanohablante. Ahora, ¿de qué trata Rabinal de Achí? La obra se va a centrar en un diálogo entre dos personajes. Uno de ellos va a ser el señor de Rabinal y su prisionero. Estos son los únicos interlocutores en la obra, lo que sugiere que el drama es principalmente verbal, con poca acción física. ¿Cuáles son esos temas que maneja esta obra? Uno de ellos es la libertad, pero también está cargado de simbolismo. Va a tratar temas como el sometimiento, la libertad, la muerte. Estos dilemas van a reflejar esas tensiones internas que va a tener el ser humano frente al poder y la vida. Por otra parte está la aceptación de la muerte. El prisionero va a ser consciente de su destino y acepta su condena a muerte, pero pone una condición y es que se le rindan los honores adecuados a su linaje. Bien, vamos a hablar de una obra que fue considerada como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y estoy hablando del Genguense o Macho Ratón, que es una obra de teatro nicaragüense, la cual va a mezclar la danza, la música. Esta también va a ser conocida por ser una comedia o un bailete de carácter callejero y popular. Y fue creada en el siglo XVII y esta tiene como objetivo expresar ese rechazo de la dominación española, pero lo va a hacer de una manera bastante particular e ingeniosa e creativa. Ahora, cabe destacar que esta obra es considerada una de las primeras en la que va a observar
cómo el teatro indígena asimiló esas influencias del teatro español. La obra va a estar inspirada en antiguos ritos de la región de Nicaragua, aunque pues fue creada hace pues muchísimo tiempo y cabe destacar que ha sobrevivido a esas representaciones populares, lo que significa que se ha mantenido viva por medio de la tradición oral y las actuaciones comunitarias. Recordemos que una de las características de la literatura indígena es que se daba por tradición oral. Para las personas que quieran saber más acerca de la literatura indígena, les estaré dejando una tarjetita. Bien, continuemos. Esta va a ser una mezcla lingüística y va a tener ciertos elementos. Esta obra va a utilizar el español como el náhuatl, que es una lengua de los aztecas. Del mismo modo, va a reflejar una mezcla cultural y una coexistencia de diferentes tradiciones lingüísticas. En cuanto a esos elementos indígenas, podemos ver el uso de las máscaras, por ejemplo, esa personificación de los animales y la danza, la pantomima. Estos elementos cabe destacar que eran fundamentales en las tradiciones teatrales indígenas. Ahora, no se conoce un autor de la obra ni la fecha en la que fue escrita, pero ¿de qué nos habla esta obra? Pues nos va a presentar el enfrentamiento entre dos mundos. Uno de ellos va a ser el poder, que va a ser representado por el gobernador y el alguacil, o sea, esas autoridades coloniales. Por otra parte va a estar el pueblo, que es representado por el guenguense, que es un anciano astuto y sus dos hijos. A lo largo de la obra podemos ver que este señor va a utilizar su astucia para burlar constantemente a las autoridades, logrando salir victorioso. Este personaje va a encarnar la resistencia y la burla hacia ese poder opresor. Hay otra obra también, pero pues no voy a hablar de ella, que se llama La tragedia del fin de Atahualpa. Bien, vamos a hablar ahora de el teatro y de sus características en esta época. Bueno, cabe destacar que existieron muchos tipos de teatro. Existía el teatro misionero, el teatro colegial y el teatro criollo. Vamos a comenzar a hablar de el teatro misionero. Este tenía un objetivo muy claro y era la evangelización. Por lo tanto, los misioneros españoles durante esa colonización de América aprovecharon las formas teatrales existentes en las culturas indígenas, pues para introducir elementos religiosos. Para estos tomaron ciertos recursos. Uno de ellos fue la lengua indígena. Ellos utilizaban las lenguas nativas pues para que el mensaje cristiano fuera más accesible y comprensible para los indígenas. Por otra parte, utilizaban los espacios naturales y estos hacían esas representaciones en escenarios naturales aprovechando pues el entorno, los lugares sagrados de los indígenas. Por otra parte, el canto y la danza eran unos elementos claves en la cultura indígena. Esto los fueron incorporando al teatro misionero, lo que pues facilitaba esa aceptación de nuevos contenidos religiosos. Utilizaban imágenes poéticas de la cultura. Quiere decir que pues se aprovechaban las metáforas, los simbolismos propios de esa cosmovisión indígena. Ahora, ¿en qué consistía el teatro colegial? Este surge con la llegada de los jesuitas a América, una de las últimas órdenes religiosas en establecerse en el continente. Los jesuitas eran conocidos por su enfoque en la educación de las élites coloniales, y el teatro colegial era una parte bastante importante en este sistema educativo. ¿Cuáles eran esas características del teatro colegial? Primero, era un teatro religioso que iba a tener un carácter didáctico. En este caso también tenían un carácter moralizante basado pues en esa enseñanza de los valores cristianos. Va a haber una desconexión con lo indígena. A diferencia de ese teatro misionero, el teatro colegial no tenía contacto con las tradiciones indígenas
estaba más enfocado pues en la educación de las élites y en la preservación de esa cultura europea. La lengua que van a utilizar en estas obras va a ser latín o castellano, que eran las lenguas de la élite colonial y de la Iglesia Católica. Va a haber una tradición docente jesuita, ya que seguía la tradición educativa de la Compañía de Jesús, que ponía un gran énfasis en esa formación intelectual y moral en sus estudiantes. Van a tener un lenguaje selecto, muy elaborado, dirigido más a una audiencia educada, y hay una pesadez alegórica, ya que las obras a menudo contenían una alegoría pesada, lo que pues las hacía más difíciles de entender para aquellos que no fueran de ese círculo académico. En cuanto a la influencia y al alcance, es de escasa influencia externa, ya que fuera de los colegios jesuitas la influencia de este tipo de teatro era más bien limitada. No estaba diseñado para atraer a un público general, sino que servía principalmente como una herramienta educativa dentro de los centros de instrucción. Ahora vamos a hablar del teatro criollo. Resulta que el teatro criollo aparece más tarde en comparación con pues las otras formas teatrales en América. Se define más bien como un teatro público de carácter religioso o profano. Este tiene un objetivo y es divertir, como ofrecer ejemplos moralizadores. En sus inicios el teatro criollo estaba dirigido principalmente a la clase dominante, pero con el tiempo comenzó a atraer el interés de un público pues más amplio, incluyendo pues al pueblo general. A destacar que en la segunda mitad del siglo XVI ya se presentan obras de repertorio peninsular, pero más tarde van a haber entremeses de autores criollos y mucho más tarde pues de autores locales. Entre esos autores locales está Fernán González de Eslava y Sor Juana Inés de la Cruz. El teatro criollo es paralelo al de la península, pero más pobre. Cabe destacar que en el barroco prolifera la vida colonial, se organizaba pues procesiones y fiestas. Como el teatro misionero se realizaba al aire libre. En un próximo video vamos a estar hablando del barroco de Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras cosas. Por ahora continuamos con Fernán González de Eslava. Fernán González de Eslava fue uno de los autores más destacados. Fue un español que llegó a las Indias en 1559 y se convirtió en una figura central en el teatro mexicano del siglo XVI. Escribió 9 entremeses, villancicos, pero lo más famoso de él fueron sus coloquios espirituales y sacramentales. Estos se van a publicar en México en el año 1610. ¿Qué eran los coloquios? Eran lírica dialogada escrita en prosa y en verso que estaban inspirados en esos acontecimientos cotidianos, en los que el autor va a otorgar una interpretación a un sentido más bien didáctico y religioso. Bien, vamos a hablar de esa épica renacentista en la obra La Araucana de Alonso de Ercilla. En el siglo XVI, el interés por el género épico renació con la publicación de una obra. Esta obra se llamaba Orlando Furioso de Ariosto, que fue publicada en 1532. Esto revitalizó el género a introducir pues nuevas temáticas y estilos. Este renovado interés coincidió con la expansión imperial española, que ofreció pues un contexto ideal para narrar esas hazañas épicas, especialmente en América. La Araucana de Ercilla se convirtió en la obra inaugural y modelo de esa épica renacentista de tema americano. Ahora, Alonso de Ercilla formaba parte del séquito de Felipe II. Este señor participó en la campaña en Chile y escribió la Araucana, un poema épico que narra la conquista de esas tierras araucanas en lo que hoy se conoce como Chile. La obra va a mezclar elementos ficticios, como también va a tomar hechos históricos, dándole una dimensión universal poética. Aunque esta obra va a seguir
esas normas clásicas del género épico, Ercila introduce algunas innovaciones que en su tiempo algunos críticos lo tomaron como errores, pero que en realidad eran decisiones estilísticas deliberadas. Una de las innovaciones en la araucana era que había contemporaneidad. Era esa diferencia de otras épicas que narraban esos eventos míticos o lejanos. La araucana iba a tomar hechos históricos contemporáneos con el autor como testigo y participante. Esto le otorga una mezcla de crónica, pero también de una invención literaria. En la araucana iba a haber una ausencia de un héroe central. En lugar de un único héroe, la obra destaca a los indígenas araucanos como Caupolicán y Lautaro, lo cual fue inicial para la época. Falta de una unidad de acción. Ercila rompe con la regla clásica de la unidad de acción, al incluir episodios que no van a tener relación directa con la batalla de Arauco, pero que van a reforzar grandeza imperial española. Ahora, Ercila va a introducir episodios amorosos, que aunque parecen romper la narración, están hábilmente integrados para crear un ritmo alternado. Por lo tanto, también cabe destacar que Ercila va a utilizar la octava real, que es una estrofa de origen italiano, y va a usar los exordios. ¿Qué son los exordios? Estos exordios son la parte introductoria de un discurso o de un texto, especialmente en la literatura de oratoria clásica. En la araucana de Alonso Ercilla son las estrofas iniciales de cada canto, en los que el autor va a reflexionar sobre temas morales, filosóficos o emocionales. Estas reflexiones no solo van a introducir el canto, sino que también van a enmarcar esos eventos narrados en un contexto más amplio. Esta obra se va a componer de 3 partes. Fueron publicadas en 1569 y 1580. Cada parte tiene un enfoque ligeramente distinto, desde una mayor concentración en la guerra en la primera parte hasta una reflexión sobre la justicia de la guerra en la última parte. Ahora, la araucana tuvo un gran éxito en España y generó continuaciones y obras épicas sobre temas americanos. Así también tuvo como influencias en el teatro. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Nos estaremos viendo en un próximo video. Hasta pronto.